¿Qué onda, carnales? ¿Se imaginan a la influencer más viral de GDL? La que veían en todos los antros y en Plaza Galerías. De repente, de un día para otro, dejar todo para convertirse en monja. Pues agárrense, porque esta historia es real y está que arde. Hoy les voy a contar el caso de Daniela, la chava que tenía el mundo a sus pies y que hoy vive en un convento en Zapopan. ¿Cómo pasó esto? Quédense, que les voy a soltar todo el chisme. Seguro la topan a Daniela, que era la reina de Guadalajara. Si no estaba en un shooting en galerías, la veías en el antro más exclusivo de la ciudad. Siempre rodeada de gente, con las marcas más caras persiguiéndola. Su vida era un desmadre de lujos, viajes por todo el mundo, fiestas que duraban hasta el amanecer, miles y miles de seguidores, contratos millonarios. Literalmente, la chava que todas querían ser y con la que todos querían andar. Sus historias eran pura fantasía en coches de lujo, restaurantes carísimos, ropa que costaba lo que ganas en un año. Parecía que lo tenía todo, ¿no? Desde afuera, su vida era perfecta, un sueño hecho realidad. Era la definición del éxito en la era digital. Cada publicación era un hit, cada video se hacía viral. Era la imagen de la juventud dorada a tapatía. Pero como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Detrás de esa sonrisa perfecta y esa vida de ensueño, se escondía una realidad que nadie, ni sus seguidores más fieles, se podían imaginar. Una historia que nos demuestra que la fama y el dinero no siempre son sinónimo de felicidad. Mientras todos veían glamour y éxito, la neta es que Daniela vivía un infierno personal. ¿Se imaginan tener el depa más chido de Andares, con una vista increíble de toda la ciudad, y sentirte más solo que nunca? Así se sentía ella. Llegaba de las fiestas, de los eventos, se quitaba el maquillaje y se enfrentaba a un silencio que la estaba matando por dentro. Me contó que se sentaba en su balcón, veía las luces de Guadalajara y sentía un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Lloraba en silencio, preguntándose por qué, si lo tenía todo, se sentía tan miserable. La presión de ser perfecta, de siempre estar sonriendo para la cámara, la estaba consumiendo. Sus amigos del medio solo estaban ahí por el interés, por la foto, por el conecte. Cuando las luces se apagaban, todos desaparecían y ella se quedaba sola con su tristeza. Empezó a sentir que su vida era una farsa, un personaje que había creado y que ya no podía sostener. La ansiedad y la depresión se convirtieron en sus únicas compañeras en ese departamento de lujo. Se sentía atrapada en una jaula de oro, deseando escapar, pero sin saber cómo. El éxito que tanto había buscado se había convertido en su peor enemigo. Y es que, ¿de qué sirve tenerlo todo si no tienes con quién compartirlo de verdad? ¿De qué sirve ser famoso si te sientes invisible? Esta era la cruda realidad de Daniela, una que estaba a punto de llevarla a un cambio que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Una noche, agotada de tanto llorar, de sentirse tan vacía, se quedó dormida. Y fue en ese momento, en la profundidad de su sueño, que todo cambió. Soñó algo que le voló la cabeza. Vio una luz increíblemente brillante y de repente estaba frente a la Virgen de Zapopan. Pero no era la imagen que todos conocemos de la basílica. En su sueño, la Virgen la miraba con una ternura que nunca había sentido. Llevaba un manto rosa pálido, un color que a Daniela le transmitía una paz que no sabía que existía. La Virgen no le dijo ni una palabra, simplemente le sonrió y de sus manos empezaron a caer miles de rosas, idénticas a las que venden afuera de la Catedral de Guadalajara. Daniela sintió como el aroma de esas rosas la envolvía y por primera vez en años, el vacío que sentía en el pecho comenzó a llenarse de algo cálido, de algo que se sentía como amor puro, como un abrazo al alma. Se despertó de golpe, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, pero ya no de ansiedad, sino de una emoción que no podía describir. Se tocó la cara y estaba empapada en lágrimas, pero eran lágrimas de alivio, de esperanza. Esa imagen
Ese manto rosa, esas rosas de catedral, se quedaron grabadas en su mente y en su corazón. Sabía, sin ninguna duda, que no había sido un simple sueño. Había sido una señal, un llamado. Era el inicio del fin de la Daniela Influencer y el nacimiento de algo completamente nuevo. La respuesta que tanto había buscado en fiestas y lujos, la había encontrado en el lugar más inesperado, en un sueño que le cambiaría la vida para siempre. Al día siguiente, hizo lo impensable. Agarró su celular, ese que había sido su herramienta de trabajo y su conexión con el mundo, y sin pensarlo dos veces, borró todas sus redes sociales. Instagram, TikTok, todo. Millones de seguidores, contratos, una carrera entera, desaparecieron con un solo clic. El mundo digital se volvió loco. ¿Qué pasó con Daniela? La hackearon. ¿Se murió? Las teorías eran una locura, y justo cuando el chisme estaba en su punto más alto, reapareció. Publicó una última historia, una sola imagen en blanco con un texto que decía: gracias por todo, encontré mi camino. Si quieren saber la verdad, esperen la parte 2. Y después de eso, silencio total. Desapareció. ¿Qué pasó después? ¿Cómo fue que terminó en el convento? ¿Qué le dijo a su familia? Esa, mis carnales, es otra historia. Si quieren saber cómo esta reina de las redes sociales cambió los antros de Guadalajara por una vida de oración en Zapopan, no se pueden perder el siguiente video. Esto apenas comienza. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan el desenlace de esta increíble historia. Nos vemos en la parte 2. ¿Se acuerdan de ella? Sí, la misma influencer que hace unos años la rompía en TikTok con millones de seguidores. Pues agárrense, porque su vida dio un giro de 180 grados que ni en película de Hollywood, caray. Todo empezó con un sueño, uno bien loco, donde se le apareció la Virgen de Zapopan. Al despertar, nomás por sus pistolas, el celular se le apagó para siempre. Y lo más gacho, sus compas, los que se decían sus amigos, al no poder contactarla, pensaron que les estaba haciendo el feo y ¡pum!, la bloquearon de todos lados. Así, de la noche a la mañana, pasó de ser la reina de las redes a estar completamente sola. Imagínense el trancazo. De un día para otro, adiós a todo. Decidió borrar sus cuentas de TikTok e Instagram. Así como lo oyen, miles de videos, millones de likes, colaboraciones con marcas, todo a la basura. Cuando por fin pudo hablar con algunos de sus amigos influencers, la reacción fue la que se imaginan. Le decían: estás loca, güey, ¿cómo vas a dejar todo esto? Es un dineral. Vuelve a la lana, no la riegues. Pero para ella, ya no había vuelta atrás. Era como si una voz interior le dijera que ese ya no era su camino. Mientras todos le gritaban que estaba perdiendo la fama y el dinero, ella sentía que estaba ganando algo mucho más grande, aunque todavía no sabía bien qué era. El mundo digital, que antes era su todo, de repente se sentía vacío, falso. Sentía que había estado viviendo en una burbuja y que era momento de reventarla, costara lo que costara. Era una decisión que nadie entendía, ni siquiera ella misma del todo, pero sabía en el fondo de su corazón que era lo correcto. Dejó atrás el glamour, los eventos, los viajes pagados y los miles de comentarios diarios. Se despidió del personaje que había creado y empezó a buscar a la persona real que se había perdido entre tanto filtro y tanta pose. La gente en los comentarios de sus últimas publicaciones no paraba de preguntar qué pasaba, pero ella ya no estaba ahí para leerlos. Había desconectado para conectar con algo más profundo. Fue entonces cuando tomó la decisión más radical de su vida: a irse a un retiro espiritual en Zapopan. Quería entender qué significaba ese sueño y por qué sentía ese llamado tan fuerte. El primer día fue una locura. Imagínenla, la chava que vivía pegada al celular, ahora vistiendo un hábito sencillo, entrando a la Basílica de Zapopan. Contaba que al poner un pie adentro, sintió una paz que jamás había experimentado. Nada de ansiedad por contestar mensajes,
Nada de presión por subir la siguiente historia. Solo silencio y una sensación de estar en casa. Al principio, fue un shock cultural bien cañón. Pasar de grabar TikToks de baile a rezar el rosario, de buscar el mejor ángulo para la selfie, a buscar un momento de introspección. Las otras hermanas la veían con curiosidad. Claro, la estrella de internet, aprendiendo a vivir sin un teléfono en la mano. Pero lejos de juzgarla, la acogieron con un cariño que la desarmó. Aprendió a disfrutar de las cosas simples. El sonido de las campanas, el olor a incienso, las pláticas sin prisa. Cada día en el retiro era un descubrimiento. Se dio cuenta de que la felicidad que buscaba en los likes y en los seguidores, en realidad, siempre había estado dentro de ella, esperando a ser escuchada. La basílica se convirtió en su refugio, un lugar donde por fin podía ser ella misma, sin máscaras ni personajes. Y esa paz, esa tranquilidad, valía más que todos los followers del mundo. Y la cosa se puso más seria, compás. Después de un tiempo de discernimiento, de estar segura de su vocación, llegó el momento de su ceremonia oficial. No estamos hablando de cualquier cosa. La ceremonia para recibir su hábito como novicia está planeada para el 2026. Y va a ser algo que nadie se espera. Imaginen la escena en la basílica a reventar. Ella caminando hacia el altar con su hábito blanco, rodeada de velas. Y de fondo, ¿qué creen? Un mariachi tocando música sacra. Sí, un mariachi. Bien tapatío, como debe ser. Pero lo más increíble es quiénes van a estar en primera fila. Cerca de 200 de sus ex colegas, influencers y tiktokers de todo México van a viajar a Guadalajara solo para estar con ella. Y no nomás para ver, sino para participar. Nos contaron que la idea es que todos, juntos, recen con ella. 200 creadores de contenido, los mismos que antes competían por vistas, ahora unidos en oración por su amiga. Será un evento que va a romper el internet, pero de una forma completamente diferente. Una mezcla de tradición y modernidad, de fe y redes sociales. Un testimonio de que no importa de dónde vengas, siempre puedes encontrar tu camino. Será la prueba de que su decisión, aunque loca para muchos, inspiró a más gente de la que jamás imaginó. La influencer que dejó todo por Dios, ahora los reunirá a todos bajo el mismo techo para compartir su nueva felicidad. ¡Va a estar de pelos! Hoy en día, su vida es otra onda. Ya no busca la fama ni los contratos millonarios. Su nueva misión, dice ella, es ser una guía para otros chavos, especialmente para los que andan metidos en el mundo de TikTok y se sienten perdidos o vacíos, como ella se sentía. Usa su experiencia no para juzgar, sino para entender. Les habla en su idioma, les dice, yo estuve ahí, sé lo que se siente, perseguir el like, la aprobación. Y al final del día, sentirte solo. Les cuenta cómo encontró en la fe una plenitud que ningún número de seguidores le pudo dar. Su frase de batalla, la que repite siempre, es: "En la fama no era nada. La Virgen lo es todo". Y no lo dice con tristeza, al contrario, se le ve una alegría, una paz que contagia. Se ha convertido en una especie de influencer espiritual para la nueva generación. No busca que todos se metan de monjas. Claro que no. Lo que quiere es que encuentren a Dios a su manera, que descubran que hay algo más allá de la pantalla del celular. Su historia es un recordatorio bien cañón de que el verdadero éxito no se mide en followers, sino en la paz interior y en el propósito que le das a tu vida. Bueno, mi gente, ¿qué les pareció esta historia? Neta que está para pensarla, ¿no? Dejen acá abajo en los comentarios qué opinan de este cambio tan drástico. ¿Ustedes se atreverían a dejarlo todo por un llamado así? Queremos leerlos a todos. Si les latió el video, no se hagan y dejen su buen like, que eso nos ayuda un montón a seguir trayéndoles historias así de chidas. Y lo más importante, si no quieren perderse el próximo chismecito, píquenle al botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise. Se vienen
cosas muy buenas. Así que no se despeguen. Gracias por aguantar hasta el final. Son los mejores. Ánimo y hasta la próxima.